Muy bien, muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario que lleva por nombre Cómo entender la salud mental infarto juvenil desde un enfoque de derechos. Como DIPA nos complace poder generar estas instancias tan enriquecedoras de aprendizaje. El día de hoy nos acompaña la docente Alicia Fuentes. Ella es psicóloga, magíster en intervención psicojurídica y forense de la Universidad Diego Portales, magíster en intervención en psicología de la Universidad Alberto Hurtado, actualmente alumna del doctorado en psicología de la Universidad Alberto Hurtado y además es directora de consultora Justicia e Infancia. Así que tenemos una excelente ponente el día de hoy. Le doy el pase entonces para que inicie con su presentación. Muy bien, muchas gracias Rodrigo por esa presentación. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida, saludarlos a todas, a todos. Somos muchísimos hoy día. Eh, Pienso que estamos partiendo julio, día lunes, y como alguno decía por ahí, ya casi buenas noches, ¿cierto? Así que em, es muy loable que ustedes estén aquí, ¿cierto? Un día a esta hora, está bien más tarde, porque vamos a terminar seguramente pasadito las 9, 9:30 de la noche. Bueno, veo varias caras conocidas, alumnos de diplomado, de cursos, y tengo por ahí una compañera de un diplomado, María Angélica, así que saludos. Siempre es bueno ver caras conocidas, también les agradezco mucho a los que encienden la cámara, porque bueno, ya cuando compartan la presentación, varios me hacen algunos gestos como que vamos siguiendo, ¿cierto? Así que buenísimo a todos, mención especial, debería haber como un punto extra para que se puedan ganar la beca, pero bueno, así como, ¿cierto? Sería así como un incentivo, estarían todos con cámaras encendidas. Sería buenísimo. Y a los que no, se entiende, son las 8 de la noche, están en su casa seguramente, con sus familias, haciendo cosas, pero ahí también de fondo está esta conversación que vamos a tener hoy día. Bueno, yo voy a presentar entonces, voy a compartir mi pantalla, ahí ya se debería estar viendo. Bueno, básicamente el nombre del seminario es como poner el nombre del curso, pero en pregunta, como haciéndonos esta interrogante de cómo vamos a entender la salud mental, que siempre quizás ha sido más del área clínica, desde el punto de vista de la psicopatología, toda la intervención más individual, pero pensar la salud mental también desde un enfoque de derechos, sobre todo para los que tenemos que hacer intervenciones en el ámbito, por ejemplo, proteccional, ¿cierto? En algunos programas de la red Mejor Niñez, pero no solamente a los psicólogos o a las personas que trabajan directamente con salud mental, ¿cierto? Trabajadores sociales, abogados, abogadas, ¿cierto? Personas que tengan que ver también con algo relacionado con infancia. También es bueno que esté este enfoque, ¿cierto? Siempre el enfoque de derecho, pero ahora vamos a hacer esa mirada, esa revisión inicial, ¿cierto? Introductoria, porque este es un seminario que tiene esa misión, ¿cierto? De introducirlos, de abrir algunos elementos, pero tampoco podemos ir mucho más allá. Vamos a hacer eso después en el curso. Entonces vamos a revisar primero el enfoque de derechos, ¿ya? No vamos a hacer una gran extensión en esto, pero sí algunos elementos importantes para primero pensar en esto, ¿cierto? Yo siempre digo que el enfoque de derecho es como son como los lentes, ¿cierto? Desde ahí voy a mirar diferentes cosas. Y hoy día vamos a mirar la salud mental infanto-juvenil. Bueno, entonces, ¿qué es el enfoque basado en los derechos de la niñez? Ahí están las siglas, ¿cierto? La EBNI. Esto es un marco teórico que busca orientarnos respecto a las acciones que son necesarias para dar cumplimiento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? Y es un marco teórico y es un marco normativo, ¿cierto? Tenemos diferentes instrumentos que también nos van aportando respecto a esta mirada desde el enfoque de derechos. Entonces, desde el punto de vista normativo, por supuesto que tenemos aquí a la cabeza todos los artículos, ¿cierto? Las disposiciones, estándares que son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y los distintos instrumentos internacionales y también nacionales, voy a agregar ahí, de derechos humanos. Entonces, digamos, es una como herramienta, una caja de herramientas, un maletín de herramientas, este enfoque basado en los derechos de la niñez que se nutre de estos también enfoques normativos, pero tenemos que hacerle una bajada más práctica, ¿cierto? Una bajada también pensando que no todos somos especialistas en derecho, ¿cierto? Que tenemos que trabajar en el día a día con niños, niñas y adolescentes, entonces, claro, tenemos todos estos marcos normativos, pero también tenemos que ir haciendo esas bajadas necesarias respecto de esto.
Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Espérenme un segundo, pero tengo acá como... Ahí sí, no podía avanzar. Bueno, este enfoque basado en los derechos de la niñez se orienta a la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pero esto fundamentalmente, esta es la bajada, ¿cierto? Llevándolo a acciones concretas en la política pública, porque tenemos claridad, sobre todo los que trabajamos en infancia, respecto de la convención, respecto de diferentes normativas nacionales e internacionales, pero eso si queda solamente ahí no tiene una, una bajada práctica, sobre todo en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y una de esas formas también tiene que ver con la política pública, ¿cierto? ¿Qué trasladamos de estos instrumentos normativos a la política pública? ¿Para qué? Para que sea la forma también de concretar, de materializar sus derechos. Y además este enfoque nos dice, tenemos que también tener especial atención a ciertos grupos de niños, a todos los niños en general, pero también hagamos un ojo, una mirada específica de los niños que son víctimas de discriminación por diferentes motivos, de desigualdad y también de exclusión social, como por ejemplo los niños indígenas de pueblos originarios, niños migrantes con discapacidad, con distintos tipos de discapacidad, también del ámbito de la diversidad sexual, en relación a la pobreza, privados de su medio familiar, pensemos en los adolescentes infractores de ley, pensemos en los niños muy pequeños que viven con sus madres en las cárceles, etcétera. O sea, hay dentro de este grupo que puede verse como homogéneo quizás, de niños, niñas y adolescentes, salvo por la edad, pero uno podría decir, bueno, niños, niñas y adolescentes, es un colectivo muy grande que tiene a su vez también, se intersecta, ¿cierto? Con diferentes situaciones, condiciones en particular, y este enfoque nos está diciendo, por supuesto que tenemos que orientarnos a la protección y promoción de los derechos de todos los niños, pero también tenemos que reconocer que hay ciertos grupos de niños, los que hablamos recién, que pueden tener más dificultades aún para poder acceder a un ejercicio efectivo, integral de sus derechos. Entonces, no descuidemos tampoco esos aspectos en particular. Y eso en salud mental, además, es muy importante porque justamente estas condiciones también eh, hacen aún más complejo el acceso a la salud que vamos a revisar un poquito más adelante. A mí esta diapositiva me gusta porque cuando hablo de esto, eh, me retrotraigo hace casi, bueno, más de 15 años cuando empecé a trabajar también como psicóloga, pero particularmente siempre trabajando con infancia, infancia vulnerada. La convención, siempre me llamaba la atención la fecha de la convención, ¿cierto? Del año 1989, ratificada por Chile en el 90, y yo pensaba, vaya, o sea, gran parte, o no una gran parte, pero una parte de mi infancia fue fuera de este marco normativo, o sea, no había convención, no había un reconocimiento así explícito de los derechos de los niños. Bueno, justamente, em, ¿por qué? Hay que preguntarse el por qué tuvimos que hacer una convención. Siempre pasa algo para tener que hacer algún tipo de instrumento, ¿cierto? De normativa en ese sentido. Bueno, primero, los niños, niñas y adolescentes están incluidos en todos los tratados internacionales de derechos humanos. O sea, son seres humanos. Desde ahí son parte de los tratados internacionales en estas materias. No obstante, igualmente se consideró necesario la creación de un cuerpo normativo específico, ¿cierto? Que fuera especialmente enfocado en niños, niñas y adolescentes para el resguardo de sus derechos humanos, ¿cierto? En esta época, además, o en este momento, o etapa de la vida tan relevante también que tiene que ver con su desarrollo. Entonces, sí, los niños son parte de todas las otras convenciones, tratados, por supuesto, internacionales de derechos humanos, pero también es importante poder hacer algo específico respecto de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la comunidad internacional, ¿cierto? Quiso en este tratado garantizar que fueran considerados efectivamente como sujetos de derecho y que además se especificaran algunos derechos específicos, particulares, relacionados con la etapa evolutiva, ¿cierto? Con el aspecto evolutivo, de ser niños, de ser niños, no sé, púberes, de ser adolescentes, etcétera. Entonces, esta convención, ¿cierto? Incluye un conjunto de derechos que tienen que realizarse eh, para que todo niño, niña y adolescente se desarrolle plenamente en la mayor medida de su potencial, que es una frase que aparece varias veces dentro de la convención y también aparece muy ligado al tema de salud, ¿cierto? Esto de desarrollarse plenamente en
digamos, en el más alto nivel de calidad de vida y de sus potencialidades, etcétera. Bueno, tuvimos que hacer esta convención básicamente para darle un espacio, un reconocimiento a los niños, niñas y adolescentes. Ya han pasado casi 35 años esto de la convención, pero aún estamos, bueno, en realidad 35 años pensando en la historia de toda la humanidad es muy poco, es muy poquito, la verdad. Entonces, claro, la convención nos dice, los niños son sujetos de derecho, son titulares además de esos derechos, tienen autonomía progresiva, por lo tanto, no va a ser igual el ejercicio de sus derechos en el caso de un niño más pequeño, no sé, de 3 años versus ya un niño de 12 o un adolescente de 15. Reconoce varias cosas que en realidad, si uno lo piensa, la década del 80, cuando esto fue redactado, la década del 90, cuando empieza la implementación, sí puede haber sido también choque cultural, ¿cierto? Y en algunos casos lo sigue siendo. Si bien yo creo que siempre vamos avanzando en ese sentido, en ese reconocimiento, eh, tampoco es que sea algo inmediato, algo fácil, algo rápido, no porque esté en la convención o cuando hacemos una ley, porque algo vaya en una ley, rápidamente eso se traduce, ¿cierto?, en las prácticas sociales. Entonces hay mucho que seguir trabajando, pero la convención, pese a que ha pasado ya 35 años, esto es un instrumento que quizás se pudiese actualizar, muchos lo plantean así, igualmente es un punto de partida vital para esta consideración y para poder también ponernos estos lentes del enfoque de derechos relacionados con niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí, era necesario. Los niños sí están incluidos, por supuesto, en otros tratados y convenciones, pero era importante poder hacer este hito, esta distinción específica respecto de los niños como sujetos de derecho. Espérenme un segundito porque no sé por qué, pero no puedo correr. Ahí sí, para poder seguir con la siguiente. Bueno, tenemos entonces este enfoque de derechos que en el curso vamos a revisar con mucho más detalle, pero ya sabemos, ¿cierto?, que el enfoque de derecho implica mirar a los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de esos derechos que tienen, que podemos ir a revisarlo específicamente en la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? Y en particular, en uno de sus artículos, en el 24, la Convención de los Derechos del Niño plantea que ellos tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a servicios médicos y de rehabilitación, y con especial énfasis en aquellos relacionados con la atención primaria de salud, cuidados preventivos y disminución de la mortalidad infantil. La mortalidad infantil era un problema mucho más masivo hace varias décadas atrás, ¿cierto? La mortalidad infantil, la desnutrición infantil, a nivel mucho más masivo. Sigue siéndolo en algunos países, pero actualmente las problemáticas en salud respecto de los niños han ido variando también, ¿cierto? Porque, por supuesto, hay cambios culturales también en ese sentido. Pero lo que nos plantea en general la convención es lo que yo les decía, esto de hay que garantizar que los niños alcancen el más alto nivel posible de salud. ¿Quién tiene que garantizar? El Estado, ¿cierto? Tiene que adoptar todas las medidas que sean necesarias para poder justamente permitir este goce, ¿cierto?, del nivel de salud más alto posible y también abolir, ¿cierto?, aquellas prácticas quizás tradicionales, por ejemplo, eh, que vienen ya, digamos, están instaladas en el ámbito de salud, que son perjudiciales, también tienen que entonces preocuparse de abolir esas prácticas inadecuadas respecto de niños, niñas y adolescentes. Entonces ya la convención nos está diciendo que los niños tienen un derecho. Cuando hay un derecho, hay una garantía de ese derecho. ¿Y quién tiene esa garantía? O sea, ¿quién debe preocuparse efectivamente de hacerlo factible, ¿cierto? De ejecutar esa garantía de alguna forma? Es el Estado. Bueno, antes de pasar más específicamente a algunos otros elementos, bueno, ¿qué es salud mental? ¿Cierto? Pensemos, ¿qué nos dice la OMS en este caso, la Organización Mundial de la Salud? Nos plantea que la salud mental, específicamente, es un estado de bienestar en el que un individuo se da cuenta de sus propias capacidades y puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar productivamente y hacer una contribución a su comunidad.
Bueno, yo cuando estaba leyendo eso decía, interesante esta definición. No es solamente, por supuesto, privativa de la infancia, de los niños, niñas y adolescentes, es de todos. Como que podríamos preguntarnos también si estamos en este estado de bienestar, de entender cuáles son nuestras capacidades, de hacer frente a las tensiones normales de la vida, ¿cierto? Bueno, a veces tenemos mejores posibilidades en ese sentido también en el día a día. Pero bueno, esto es lo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud respecto de la definición de salud mental. Y ahí siempre está muy presente el concepto de bienestar, de sentirse bien, de bienestar, de sentirse bien en el lugar en el que estoy o los diferentes lugares en los que yo me desarrollo y me desenvuelvo, en tener herramientas para poder justamente incidir también en los entornos en los que estoy, actuar, sentir que además soy productivo, ¿cierto? O que puedo hacer cosas, digamos, en mi entorno, puedo hacer cambios, ¿cierto? Puedo tener ahí una posibilidad de influir. Bueno, tenemos entonces la Convención, artículo 24, habla del derecho a la salud, y ustedes saben que en la Convención también el Comité de los Derechos del Niño, que es el que se hace cargo, ¿cierto?, de la Convención y de su efectivo cumplimiento y de hacer revisiones también sistemáticas a los estados que han suscrito la Convención, también se ha preocupado de hacer observaciones generales de la Convención y ha tomado diferentes artículos en particular. Creo que los artículos son dos, tres párrafos, ¿cierto? Entonces nos entregan un enunciado que es un deber ser, un ideal, pero las observaciones generales lo que hacen es darle más cuerpo a esto, ¿cierto? Darle mucho más carne, más consistencia. Y bueno, entonces en el año 2013 está la observación general número 15, que plantea el derecho, ¿cierto? O sea, hace una revisión de este artículo 24 sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Bueno, esa es una convención que la vamos a revisar, o sea, perdón, esa es una observación que la vamos también a revisar con más detalle en el curso, pero algunas cosas aquí importantes que yo tomé para esta charla, dice que o sea, el comité plantea que la salud tiene que ser un derecho inclusivo. Y de hecho, en la observación, el comité hace muchos nexos entre este artículo en particular y otros artículos de la Convención, como el interés superior del niño, el derecho a la participación, por ejemplo, entre otros. Entonces, también va a ser ese nexo. Y bueno, también la Convención nos dice, ¿cierto?, que cuando leamos y cuando tomamos decisiones respecto a un niño, tenemos que también hacer esta articulación entre diferentes derechos, aunque nos encontremos en un derecho en particular, ¿cierto? El derecho, por ejemplo, a la salud, el artículo 24, también es importante el derecho a ser oído, ¿cierto? A escuchar a ese niño que tiene quizás alguna situación de salud más compleja, que también tiene una opinión respecto de lo que quisiera para él, de los tratamientos que va a tomar o no, ¿cierto? De qué siente respecto a aquello, que sea partícipe también, no solamente un mero receptor pasivo de tratamientos por parte de los profesionales de la salud. ¿A eso se refiere esta observación con hacer esto o tener esta mirada de un derecho inclusivo? Y también nos plantea entonces que tiene que abarcar la promoción de la salud, los servicios paliativos, o sea, cuando ya estamos frente a una situación que requiere, por supuesto, de intervención, ¿cierto? Paliativos, de curación, de rehabilitación. La promoción de la salud siempre está un poco más al debe, ¿cierto?, porque implica hacer campañas, por ejemplo, relacionadas con salud, implementar también medidas que se orienten no a curar los efectos de los problemas de vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible Profesora, ¿me escucha? de estar. ¿Ya? Ya. Bueno, estábamos señalando que, ¿cierto?, el comité plantea el derecho a la salud, pero no como un derecho aislado, señala que es un derecho inclusivo, que también está relacionado y articulado con otros derechos. No sé si se habrá alcanzado a escuchar, pero les hablaba, por ejemplo, de los nexos que también hace esta observación con el derecho a la participación, ¿cierto?, el derecho a ser oído, que es algo bastante al debe en el ámbito de salud en general, que implica también considerar al niño
que es paciente como un sujeto de derecho que tiene posibilidad de opinar, posibilidad de proponer también en el ámbito de salud, de tener una opinión respecto de lo que le pasa, de tener una opinión respecto de los tratamientos que se le proponen, de dar cuenta también de lo que siente, de lo que pasa, etcétera. Entonces, no es un derecho que esté únicamente, digamos, relacionado con el tema de salud, sino que también está articulado con otros derechos. Bueno, también plantea, bueno, yo les decía, la convención es muy como reiterativa, ¿cierto? También la observación lo hace, respecto al derecho a desarrollarse al máximo de sus posibilidades. Tenemos que darle a los niños las condiciones adecuadas para que efectivamente eso ocurra, ¿cierto? Que lleguen al máximo de sus potencialidades. Y también plantea la observación, el vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud. ¿Sí? Ahí uno empieza a pensar, ¿cierto? En las condiciones sociales en las que viven los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? En diferentes condiciones. Pensemos ahí en el tema de pobreza, o niños que viven en situaciones o en lugares más bien eh, contaminados. Todos estos niños que viven, por ejemplo, no sé, cerca de alguna planta que emite gases que son tóxicos. Conocimos también hace un tiempo atrás lo que pasaba en la escuela La Greda, que es de Quintero, si mal no recuerdo, que son niños que, por ejemplo, no podían estudiar tranquilamente porque de repente, frente a alguna emanación de gases, ¿cierto?, de una empresa cercana, se sentían mareados, muchos con náuseas, llegaban algunos también a los centros de salud. Entonces uno dice, esos niños están, tienen garantizado el derecho a desarrollarse al máximo de sus posibilidades y vivir en condiciones que permitan disfrutar del más alto nivel posible de salud, si cuando van al colegio les pasa eso. Bueno, ahí hay que pensar también en las obligaciones estatales respecto de este derecho. Y también esta observación trae la definición de salud general, no la salud mental que teníamos antes, la salud en general, que tiene la OMS, que plantea que es nuevamente un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente hay que considerarlo como ausencia de afecciones o enfermedades, no porque no haya no sé, en un grupo de niños no hayan enfermedades en particular, eso implica que están en un adecuado estado de salud. ¿Cierto? Es mucho más allá. Esto implica un desarrollo de potencialidades, de posibilidades también, mucho más allá de no tener o no presentar algún tipo de enfermedad o alteración. Bien, ¿qué tenemos a nivel nacional? Yo traje dos cosas solamente, las digamos las que también tienen como mayor impacto. La ley 20.430, ¿cierto? Porque es nuestra bajada concreta, específica, muy reciente también, respecto a la Convención de los Derechos del Niño, que plantea garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Esto la conocía como ley de garantía. Bueno, no es, digamos, una ley que únicamente diga, ah, lo que está en la Convención, si lo ratificamos, lo ponemos en una ley nacional y estamos listos. Porque lo que hace es también mostrar quién es, o sea, más que mostrar, sino que explicitar y dejar muy claramente establecidas las obligaciones, sobre todo estatales, respecto de los derechos de los niños. Entonces, en particular, señala que el Estado tiene que garantizar el acceso universal e igualitario a planes, programas y servicios de protección, asegurando el acceso a servicios médicos y odontológicos periódicos y de salud mental. Es una bonita frase, ¿cierto? Pero en general en Chile tenemos serios problemas de acceso a la salud, como se plantea aquí, universal, igualitario, todos podemos acceder al mismo tipo de salud, de la misma calidad, a servicios odontológicos, sabemos que son carísimos, salud mental es carísimo, sabemos cuánto cuesta la hora a un psiquiatra, lo que muchas veces también cuesta tomar una hora, ¿cierto? A alguien en ese ámbito, los remedios, los tratamientos medicamentosos. Entonces tenemos ahí digamos, una garantía que la verdad es que no hay que ser especialista para saber que en realidad no es algo que se esté cumpliendo y no se cumplió en realidad nunca. La ley estipula que niños, niñas y adolescentes poseen el derecho a la información, además, completa sobre su salud, de acuerdo con su edad y estado de madurez. Eso también plantea un desafío, ¿cierto?, importante respecto de
la relación entre los profesionales de la salud y los niños, niñas y adolescentes. O sea, ellos deberían ser tratados como titulares, ¿cierto?, de sus tratamientos, de las consultas médicas. eh, y ahí también tenemos, por supuesto, varias, seguramente, experiencias donde los niños generalmente están en un segundo lugar, ¿cierto? Es más es como que está enfermo el, no sé, el órgano del niño, pero el niño en sí mismo, completo, pareciera ser que no está ahí totalmente presente. Espérenme que tengo curiosidad porque veo muchos chats. Entonces, solo por curiosidad, perfecto, ya están aquí algunos comentando. Ya, perfecto, sí, me comentan cuando estaba pegado. Solo quiero mirar también si hay algún comentario ahí para poder tomar y continuar. Bueno, ahí voy a después mirar quizás alguna pregunta. Bueno, tenemos entonces esta ley de garantías, que en realidad es una ley que tiene un articulado muy grande, ¿cierto? Porque prácticamente toma los artículos de la convención, los lleva, ¿cierto?, a esta normativa. Pero además también es importante entender que más corta la ley, ahí, ya, súper. Lo que yo les comentaba entonces, que para ir redondeando respecto a la ley de garantía, es que como es una ley de garantía, ¿cierto? Explicita que es el Estado el que debe entonces cumplir esta obligación respecto de la salud, y que cuando no se cumple deberíamos pedirle la cuenta, pasarle la cuenta específicamente al Estado, ¿cierto? A sus diferentes instituciones públicas en ese sentido. Pero también, lamentablemente, tenemos una larga tradición de dificultades en el ámbito de salud, sobre todo por los recursos, dificultades en la atención, en el acceso, que hacen mucho más complejo además esto, porque no solamente en el ámbito únicamente infanto-juvenil, sino que población en general. Yo les comentaba entonces que una segunda ley que vamos a mirar solo para esta charla muy sucintamente, ¿cierto? Muy para solamente mirarla, revisarla, ¿cierto? Es la ley 21.331 sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental, conocida más cortito como la Ley de Salud Mental. Bueno, algunas cosas importantes respecto de esto es que esta ley lo que también busca o digamos requiere es un fortalecimiento del trabajo intersectorial en salud mental, ¿ya? Generando también, digamos, movimientos, prácticas respecto de la inclusión social y de la información y participación de las personas en los diagnósticos, en los tratamientos, ¿cierto? Que esto es fundamental. O sea, las personas, esto quizás es algo muy obvio para los que trabajamos hace mucho tiempo en temas de derecho, pero es muy, es muy necesario también hacerlo explícito. Esto de las personas deberían participar claramente, ¿cierto?, con opinión en sus diagnósticos y tratamientos, no ser solamente este ente pasivo, ¿cierto?, desde el concepto de paciente, el que espera, que es pasivo, sino también tener, ojalá, una participación mucho más activa, que también, por supuesto, implica un compromiso distinto también respecto a los profesionales en el ámbito de la salud. Dice también esta ley priorizar la atención ambulatoria y también comunitaria, y generar o pensar, en fin, la hospitalización como una medida terapéutica excepcional. Sobre todo pensemos esto en salud mental, ¿cierto? Que a veces también es complejo en ese sentido, eh, la hospitalización. En algunos casos no contamos con cupos, cuando se necesitan efectivamente son muy pocos cupos para hospitalización, pero en otros casos no se requiere tampoco hospitalización, pueden haber otras medidas distintas. Entonces también ahí ese trabajo debe ser mejor realizado. Además nos dice esta ley que tengamos también una forma de tratar a las personas en relación a la salud mental, como personas con enfermedades de salud mental o personas con problemas de salud mental, ¿ya? Otros apelativos, otros
formas de llamar a las personas, ¿cierto?, que tienen algún tipo de problema de salud mental, es digamos, una forma también de estigmatizarlo, también de hacer daño en ese sentido. Pese a todo esto, que tenemos esta ley específica, en Chile no contamos con una política específica de salud mental relacionada con niños, niñas y adolescentes. O sea, tenemos un montón de cifras, tenemos diagnóstico, tenemos ley de garantías que garantiza el tema de la salud en general, tenemos esta ley específica de salud mental, pero no tenemos una bajada particular, una política específica de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Y tenemos algo que nos estamos ahí debiendo en ese sentido. Bueno, revisemos algunas cifras también, ¿ya? Particularmente respecto a acceso a la salud mental y también los nuevos críticos, que como que van muy de la mano, ¿ya? Bueno, acá tenemos un estudio, un poquito más antiguo, sobre todo el 2012, pero muy clásico, de estos autores, que plantean que las cifras a nivel nacional muestran que uno de cada 5 niños, niñas y adolescentes tiene algún problema de salud mental. ¿Verdad? Esto es una cifra importante, uno de cada 5. Pensemos en un curso, digamos, en un curso en el colegio, uno de cada 5. Y son 40. Tenemos 8 niños dentro de ese curso que tendrían problemas de salud mental. Y también señala que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes después de los accidentes de tránsito. Y estos problemas en general de salud mental no tienen una respuesta en la salud pública adecuada que permita garantizar efectivamente que hay un acceso adecuado y una adecuada intervención respecto de estas problemáticas. O sea, es importante entender esto como desde una urgencia que en realidad no la tiene mucho, pero esto la verdad es que está ahí, está presente, es algo que debería movilizar mucho más, por ejemplo, ir una política en este ámbito. En términos etarios, la tasa de prevalencia fue mayor entre los 14 a 11 años en este estudio, en comparación con los adolescentes entre 12 a 18 años. Y además, un resultado importante de este estudio dice que menos de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que necesitaron algún tipo de de atención en salud mental buscaron algún tipo de asistencia en este ámbito. Y acá estamos con el tema de la información, ¿cierto? Para poder acceder a un servicio, debo saber cuáles son mis posibilidades, ¿cierto? Si un niño eh, eventualmente tiene digamos, la necesidad de ver a un profesional en el ámbito de salud mental, un psicólogo, psiquiatra, eh, una mamá, un papá, una persona a cargo de un niño que lo cuida, detecta también alguna necesidad de salud mental, se cuenta con toda la información. A mí me pasa mucho como psicóloga que, aunque no estoy trabajando en la clínica, igualmente me piden harta información de, mira, a mi hijo le pasa esto, qué puedo hacer, dónde puedo ir. He dado algunas veces también datos de redes públicas y a veces la gente vuelve y me pregunta, está todo colapsado, necesito otra forma, quizás voy a tener que pagar. eh, es complicado. O sea, el acceso es complejo y la información no es tan clara. Todo respecto de, bueno, si mi hijo tiene un problema, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué tengo que saber? Hay un problema también importante respecto del acceso a la información para poder también tener un acceso a la salud. Tenemos también, esto yo se los recomiendo, está en la página de la Defensoría de la Niñez. Es un estudio que encargaron ellos a la Universidad de Chile que se llama Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia. Bueno, en este diagnóstico también se encuestaron adolescentes en particular. ¿Ya? Eso también siempre es algo bueno que hace la Defensoría, que además de hacer estudios, ¿cierto?, donde se recoja información general o donde se va a los especialistas, también se llega directamente a la población de la que estamos hablando. En este caso, se encuestaron, perdón, adolescentes. Bueno, ¿qué señala este estudio, este diagnóstico? Que el 52,9% de los adolescentes estudiantes de educación media en la zona norte de Santiago, que es donde está, digamos, la muestra, cumplen con criterios para uno o más problemas de salud mental. ¿Recuerdan que antes hablamos de uno cada 5? Este estudio plantea uno de cada 2, que es casi un poquito más del 50%.
Es una muestra distinta, más acotada, por supuesto, pero también es una alerta. O sea, vamos de nuevo al curso, ¿cierto? A un curso en un colegio. Son 40 niños, ya no son 8. Estamos hablando que de acuerdo a estas cifras son 20 niños. O sea, la mitad de ese curso tendría algún tipo de problema de salud mental. Y específicamente de estos adolescentes donde se detectaron estos problemas, el 35,2 está relacionado con depresión, 25,9 con ansiedad generalizada y 28,2 para consumo problemático de sustancias. Bueno, ¿qué plantea también este diagnóstico? Nuevamente, y el diagnóstico que ha hecho la Defensoría, también hay dentro del informe manual de la Universidad Diego Portales sobre derechos humanos también, hay dos fechas distintas, uno es el 2022, otro el 2014, donde se hace una revisión también del derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, y particularmente en salud mental. Y la verdad es que el diagnóstico en general es compartido respecto de las brechas significativas que hay eh, para el acceso a la salud de la población infanto-juvenil. Y estos nuevos críticos, que son estructurales del sistema, están relacionados con, nuevamente, lo que sabemos, la disponibilidad y el acceso. ¿Cómo llego a esto, digamos, a ciertos lugares o a ciertas intervenciones que necesito? ¿Están disponibles o no? ¿En qué cantidad también? La calidad, por supuesto, también es un aspecto importante. El financiamiento, la cobertura de salud. Son los nuevos críticos estructurales. Entonces, afectan a toda la población, a todos los que somos parte de toda la población, y particularmente afecta aún más a los grupos vulnerables de la población. Los niños, niñas y adolescentes son uno de esos grupos, pero también están las personas mayores, por ejemplo, las personas con discapacidad, migrantes, etcétera. Bueno, la inequidad social, además pensamos en los determinantes sociales de la salud, ¿cierto? Los aspectos que son contextuales, sociales, históricos, también, por supuesto que afectan a la salud mental infanto-juvenil, ¿cierto? Hay desigualdades a nivel de infraestructura, brechas entre regiones y comunas. Hay regiones o particularmente comunas donde ciertos especialistas no están. O también, por ejemplo, sabemos muchos casos de niños que tienen enfermedades mucho más complejas y tienen que dejar su ciudad, ¿cierto? Donde están viviendo, donde residen, y tienen que venir a Santiago o acercarse a una capital regional para poder acceder efectivamente a un tratamiento o a un mejor tratamiento versus lo que pudiese haber obtenido en su lugar, digamos, de residencia. Disparidad en la disponibilidad y especialización de profesionales, especialización psiquiátrica, entre otros. Yo en el tiempo que trabajé en la Defensoría de la Niñez, este último punto, la hospitalización psiquiátrica, era muy compleja también. Eh, Prácticamente hay pocos cupos, o sea, muy poquitos cupos para hospitalización psiquiátrica. En muchos casos están relacionados con urgencias psiquiátricas, ¿cierto? Entonces, también hay un nuevo crítico ahí importante en ese sentido respecto digamos, la disponibilidad de estos servicios en particular. Y bueno, algo que me pareció interesante y que es bueno siempre traer porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, entonces también traigamos sus voces, ¿cierto? Acá tenemos algunos resultados específicos de la encuesta a estos 751 adolescentes entre 14 y 17 años de este diagnóstico que hizo la Defensoría. Bueno, se le hicieron varias preguntas, estas son algunas que me parecieron interesantes como para este seminario. La primera es cómo ellos definen o consideran la salud mental. La mayoría, el 80%, se adhiere a esta idea de que es bienestar o sentirse bien, ¿cierto? Esta idea que también es parte de las definiciones que entrega la OMS. Otros señalan que tiene que ver con si existen o no problemas o enfermedades en este ámbito. O sea, está muy relacionada a la salud mental también con sus patologías, alteraciones, problemas. Un porcentaje casi llegando al 50% refiere que es un derecho. Acá, aquí, pues, como ustedes verán, los porcentajes no dan el 100%, así que podían elegir diferentes opciones. Entonces, podrían haber dicho que es bienestar y a la vez también considerarlo como un derecho, ¿ya? Entonces, de toda la muestra, casi la mitad de estos adolescentes dijeron que era un derecho, ¿no? Esos son los elementos como, o las respuestas más, digamos, más relevantes en cantidad.
Esto me pareció también muy interesante, las condiciones más importantes para el bienestar mental y emocional. ¿Qué, qué dijeron los adolescentes? Es una encuesta, así que tenían que elegir posibilidades. Casi todos, imagínense, el 90,8% dijeron sentirse seguro, una condición prioritaria para la salud mental. Sentirse seguro en su entorno privado, en su entorno familiar, social, ¿cierto? El poder caminar tranquilamente, poder trasladarse a su colegio, ese tipo de cosas son lo que tiene que ver con la sensación de seguridad. Después, muy digamos, abajito está el tener relaciones de amistad y cariño, 75,4%, hacer las cosas que te gustan, tener una familia cariñosa, que los demás respeten tus derechos, poder lograr tus metas y sueños, ¿cierto? Recibir buena educación. Ahí tenemos, ¿cierto? Respuestas que son más del 50% de la muestra. Podríamos entonces también ahí pensar que son elementos importantes y muchos están relacionados con aspectos más bien vinculares, relacionales y también propios de la adolescencia, como esta posibilidad de autonomía, de proyectarme, ¿cierto? De metas, sueños, hacer lo que me gusta, también es muy propio de la adolescencia y también lo plantean como condiciones importantes para este sentirse bien. Ellos refieren que es la salud mental. Bien, ¿qué otras cosas también interesantes vimos en esta encuesta? Respecto a problemas de salud mental que más afectan a niños, niñas y adolescentes desde la perspectiva de ellos, la ansiedad. Me acuerdo un poco lo que está pasando ahora con este personaje de la película, ¿cierto? Intensamente, que ha calado mucho, como que eh, todos hablan mucho de este personaje de la ansiedad, se siente muy reconocido, ¿cierto? Bueno, también los adolescentes lo reconocen en sí mismos, quizás, o también en otros, pero como, digamos, niños, niñas y adolescentes, como un problema muy importante. Casi la totalidad de la muestra, el 93% casi, también plantearon que esto era eh, muy frecuente en niños, niñas y adolescentes. Y después de eso, la depresión, pero con una diferencia muy menor. O sea, alteraciones, ¿cierto? Anímicas, alteraciones relacionadas con la ansiedad. Y después están las autolesiones y seguido también está el suicidio o los intentos de suicidio, que son, digamos, aspectos que también, o conductas que también reconocen los adolescentes como problemas de salud mental. Luego, miren, fíjense, el déficit atencional e hiperactividad. Cómo hemos también generado una patologización de cosas que son propias del desarrollo, ¿cierto? No es que esto le pase a todos los niños, pero esto es parte también de formas específicas de neurodesarrollo, como por ejemplo también el autismo. El autismo no es una enfermedad, es un problema de salud mental, pero bueno, estaba dentro de la encuesta en el reactivo y podemos tener también diferentes perspectivas, ¿cierto? O una idea más crítica al respecto, pero estaba ahí. Eh, y también aparece, ¿cierto? Como problemas de salud mental que son ahí relevantes dentro de los niños, niñas y adolescentes. También importante esto, el consumo abusivo de drogas y alcohol, 71,5%, porque además tenemos en Chile en general poco financiamiento a programas, de hecho, Senda está recibiendo menos financiamiento que años anteriores, pero los adolescentes lo muestran además como una problemática que es propia de su colectivo, niños, niñas y adolescentes. Además, se le preguntó a estos adolescentes entre 14 y 17 años cuáles son, dentro de los niños, niñas y adolescentes, los grupos más afectados con problemas de salud mental. Y está en primer lugar los niños que están bajo el cuidado del CENAME. Estamos hablando del 2022, así que todavía teníamos ahí esa estructura, ¿cierto? Orgánica. Y dicen, por ejemplo, los niños que están esperando a ser adoptados, 83,6%. O sea, esta visión de que paradójico, bueno, en muchos aspectos lo vemos, de la protección, ¿cierto?
Se me estoy pegando a cada rato. Gracias por ahí decirme desde dónde. Ah, gracias. Justo en la paradoja de sentir seguridad. Gracias. Que es lo que no me pasa ahora. Bueno, en esta paradoja que ya hablábamos antes, ¿cierto? De eh, una institución a cargo de la protección de niños que han sido vulnerados en sus derechos, ¿cierto? Sename, es el lugar que para los propios adolescentes es considerado como un espacio o un contexto donde se producen más problemas de salud mental. Y se pone este ejemplo de la espera de la adopción, o sea, niños institucionalizados, ¿cierto? Que están en una situación, ¿cierto? Donde ya no hay familia de origen, ¿cierto? Que está haciendo su trabajo de protección, ¿cierto? Están bajo el cuidado del Estado, particularmente del Sename, y son ellos los más afectados, entonces, por problemas de salud mental. Y yo les decía, bueno, muy cercano en términos de porcentaje, también están los niños, niñas y adolescentes gay, lesbianas o transgénero. El 82,2% de los adolescentes también consideran que este grupo está más afectado por problemas de salud mental, por prácticas de discriminación, seguramente, ¿cierto? Si lo pudiésemos analizar, esto es una encuesta, pues si fuéramos más en detalle, nos encontraríamos también con ese tipo de vivencias, además de lo que le ocurre a los propios niños, niñas y adolescentes en ese sentido en términos de identidad, de orientación. Y además tienen todos los problemas a nivel contextual con la discriminación. En tercer lugar, señalan que las niñas y las adolescentes mujeres también son digamos, un grupo dentro de los adolescentes y la infancia que también tienen más problemas de salud mental. Luego están los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad, otros que son también provenientes de familias pobres, luego están los niños, niñas y adolescentes migrantes, y ya después vamos con porcentajes menores, los indígenas y los infractores de ley. ¿Ya? Son como los grandes grupos. Después, la verdad es que se divide en, digamos, en algunos grupos en particular. Incluso, pues, fíjense, víctimas de abuso sexual, 0,5%. Tenemos en realidad eh, cifras importantes respecto del abuso sexual y también de niños, niñas y adolescentes que están en programas de reparación respecto del abuso sexual y que quizás para los propios adolescentes no es una problemática en particular, porque la verdad es que las cifras nos dicen algo distinto, pero esto es desde la perspectiva de ellos, de los propios niños, niñas, o sea, en este caso de adolescentes porque es entre 14 y 17 años. Bueno, ¿qué también nos dice este estudio respecto de la encuesta en los adolescentes? Esto ya es lo último respecto de la encuesta. ¿Cuáles son los principales problemas? Gracias por la paciencia. Estoy poniendo a prueba la salud mental de todos y la mía en particular. Bueno, promoción y prevención, ¿cierto? Pocas actividades de prevención, ¿cierto? Se actúa cuando ya el problema está instalado, está desatado. Y además pocas actividades de promoción del bienestar, que es lo que menos hay. Siempre, generalmente, los recursos están puestos en actuar cuando está el problema, más que promover la salud mental o prevenir, por lo menos, situaciones que están de conflicto, de problemas en ese ámbito. Eso es lo que plantean los adolescentes respecto de promoción y prevención. En palabras sencillas, no tenemos políticas y prácticas efectivas en ese ámbito. Después, en atención, acceso y condiciones, fíjense, esto tampoco es muy distinto a lo que le pasa a la población en general, que la atención es cara, los medicamentos son caros, que es difícil conseguir una hora de atención, que hay que pedir hora con mucho tiempo de anticipación y que además la atención es muy lenta, que las sesiones son muy cortas, o sea, en algunos lugares, por un tema también de recursos, las sesiones duran 15, 20 minutos, ¿cierto? Y también no hay lugares donde atenderse cerca de mi casa, o sea, hay que trasladarse a otras comunas digamos, a lugares más lejanos para recibir esa atención. Y respecto a los profesionales, los adolescentes no tienen una visión muy positiva. Algunos plantean que no dan confianza como para contarles lo que te pasa. En el ámbito de salud mental, esto es importante, ¿cierto? La confianza, el vínculo que se establece con ese profesional. Un porcentaje menor, pero lo hay, digamos, que consideran que atienden de mala gana, con poco compromiso, o que son malos en su trabajo, o que no hay profesionales específicos para abordar problemas de salud mental. Y por último, digamos, un apartado de otros problemas,
prejuicio respecto a la atención psicológica. No, yo no voy a llevar a mi hijo a atención psicológica porque no está loco, no está mal. Como que hay también una visión como negativa, como que hay un problema en que un niño vaya al psicólogo, se le puede mirar feo, mirar como alguien distinto, raro. Bueno, también a los adultos les pasa, ¿cierto? Muchas veces no cuentan en su círculo social que van al psiquiatra, van al psicólogo, por este miedo a la estigmatización, ¿cierto? De que es mal visto. También la desvalorización y desatención de necesidades de niños, niñas y adolescentes, la invisibilización o desconocimiento respecto del problema, que también yo creo que está de alguna forma también relacionado con la promoción y prevención. Bueno, eh, cerrando esta encuesta, porque esta encuesta tiene la verdad es que harta información que pudiesen ustedes también recabar desde ahí, eh, tres cosas respecto del ámbito escolar, ¿ya? Porque es uno crítico también respecto de salud mental. Es, estas son frases de los adolescentes. Los colegios no se hacen cargo de prevenir el bullying. Actúan cuando ya ocurre y se ha agravado. Sobre todo eso, cuando se conoce un caso de bullying, a veces la acción es más tardía, que no siempre se hacen medidas como rápidas en ese sentido. Y también señalan que las víctimas no reciben ayuda y terminan cambiándose de colegio, o peor, o sea, peor aún, en algunos casos, desertan del sistema escolar o también lo que se conoce ahora como exclusión del sistema escolar. No es que deserten porque quieran, sino que más bien el sistema finalmente los excluye al no tener medidas adecuadas, ¿cierto? Respecto, en este caso, por ejemplo, de bullying. Entonces, aquí hay un problema también importante respecto de esto. También lo hemos visto, por ejemplo, no sé, coloquialmente en las noticias, ¿cierto? De situaciones de conflicto entre pares o conflictos entre alumnos y profesores. Entonces también hay un tema ahí respecto a salud mental en el ámbito escolar. Bueno, ¿qué nos dice ya para finalizar este informe de la Defensoría de la Niñez? Bueno, la verdad es que recoge diversos nuevos críticos, ¿cierto? Este mismo de que los adolescentes no recuerdan haber participado en ninguna campaña de prevención o promoción de la salud mental. Faltan acciones de promoción del bienestar personal. Eh, Esto mismo, esta problemática tan relevante para los adolescentes que es la ansiedad, bueno, no han recibido como algún tipo de, no sé, sensibilización, de herramientas para aprender cómo trabajar eso, esto de dejar de estar preocupado, de sentirse ansioso. Bueno, ¿cuáles son las herramientas? Sabemos que en esta muestra, que no es representativa ni mucho menos, pero es una muestra igual importante en términos de cantidad, casi el 100% decían, daban cuenta de la ansiedad como una problemática que es parte de los niños, niñas y adolescentes. Pero, digamos, en contraposición, plantean que faltan acciones para poder justamente abordar ese tipo de conflictos. También faltan profesionales que estén preocupados de las situaciones particulares, ¿cierto? Y de ayudarlos a los niños, niñas y adolescentes a mantener lazos con sus familias, a hacer un espacio también de desahogo, de alivio, a manejar sus emociones, como que también hay una crítica de parte de estos adolescentes que fueron parte del estudio en relación a los profesionales de la salud mental, como lejanos, como que no están ahí conectados con ellos, no les entregan las herramientas que también sienten que necesitan. Pero lo que valoran, ¿qué valoran los adolescentes de este estudio? Actividades que se vinculan con la salud mental, desde el bienestar, del sentirse bien, como los talleres deportivos, artísticos culturales, hablan, por ejemplo, de otros elementos como oficios, como mueblería, repostería, e instancias también claras, específicas de promoción y prevención en relación a salud mental. Y por supuesto, la otra cara de la moneda, ¿cierto? Valoran profesionales que los escuchan, los tratan de buena forma, de manera adecuada, les consultan cómo se encuentran. Imagínense algo tan, creo yo, como de perogrullo, tan obvio. O sea, un profesional de la salud mental tiene que preguntarle, ¿cierto? A sus pacientes, a las personas que atienden, cómo se encuentran. Entonces, aquí los adolescentes rescatan también eso, que son efectivos en términos de que les ayudan a resolver sus problemas o a mantenerse informados también respecto de sus familias en el exterior. Y esto en el caso de los adolescentes que están privados de libertad, porque están, por ejemplo, en un centro cumpliendo algún tipo de sanción penal, y también aquellos que están en el ámbito institucional proteccional.
Y bueno, ya para ir cerrando, desafíos que también nos presenta este estudio. Plantea diversos desafíos, yo recogí algunos para 2 diapositivas, porque la verdad es que tenemos muchísimos más. Pero específicamente, ¿qué nos dice este estudio? Nos plantea que, pese a que tenemos una ley, la 21.430, que instala un sistema de garantías, igualmente estamos con brechas, bueno, lo sabemos, ¿cierto? Respecto a esta implementación y algo importante, los mecanismos de exigibilidad, porque si hay un derecho garantizado por el Estado, también tienen que haber mecanismos para exigir que se cumpla efectivamente, ¿cierto? Esa obligación del Estado. Bueno, también ahí tenemos brechas en ese sentido respecto de cómo un niño, niña, adolescente o su familia, ¿cierto? Puede exigir que se cumpla algo que en la práctica no se está cumpliendo. Además de eso, ausencia de diseño y planificación conjunta en la coordinación intersectorial. Esto es fundamental. El tema de salud mental no está inscrito o no está circunscrito solamente a la vivencia individual de las personas. Está, por supuesto, muy relacionado con su interacción con el entorno y con los diferentes contextos en los que se desenvuelve. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes es fundamental eso en relación a la educación, ¿cierto? Al área de educación, porque están mucho tiempo ahí, es un contexto fundamental también de desarrollo para los niños. Entonces, este estudio nos plantea que falta más articulación, en realidad falta articulación más específica entre educación, salud, justicia también, que tiene que ver, por ejemplo, con las derivaciones, ¿cierto? Políticas sociales en general, y también en relación con organizaciones sociales perdón, organizaciones de la sociedad civil. También ahí el tema de la articulación intersectorial es fundamental, pero también este estudio nos plantea que falta mucho en ese sentido. Otra cosa muy importante, cuando hablamos del derecho a la salud, también decíamos antes que está articulado con los otros derechos, ¿cierto? No, no es algo aislado, distinto a los otros derechos que son parte de la convención. Y particularmente la participación de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de salud sigue enfocándose en lo consultivo en términos de síntomas, que te duele, que te pasa, como muy de extraer información. Está también diseñada esta participación desde lógicas y estructuras adultas. Lo que nos plantea de alguna forma la Defensoría es que el protagonista en el ámbito de salud, ¿cierto? Cuando el niño es el paciente, debería ser el niño. Y él debería entonces participar de una manera mucho más activa, pero para eso también tenemos que hacer un cambio de mirada, de paradigma también respecto de los niños que son pacientes, ¿cierto? Porque tienen algún tipo de dificultad, problemas, etc. Bueno, también hay un predominio de la oferta de tratamiento por sobre la promoción o prevención, que es lo que hemos dicho, ¿cierto? Siento que tampoco es totalmente, digamos, efectivo, ni tampoco es de la mejor calidad. Igualmente hay mucho más oferta de tratamiento que recursos, financiamiento puesto en promoción o prevención, ¿cierto? De algunos problemas de salud. Tenemos claro, por ejemplo, con este estudio, la Defensoría, que una preocupación relevante para los adolescentes son los problemas de ansiedad que hay en niños, niñas y adolescentes. Ahí hay una información importante, por ejemplo, para hacer prevención, ¿cierto? Para a lo mejor hacer talleres en los colegios que entreguen estas herramientas que los propios adolescentes señalan, ¿cierto? Que necesitan entender qué les está pasando cuando se sienten más ansiosos, qué podrían hacer, así como no sé, de cosas muy prácticas que también les sirven como herramientas cotidianas. Bueno, ahí tenemos una información y tenemos una posibilidad también ahí es lo que, digamos, lo que falta, la brecha está también puesta en los recursos. Bueno, también que plantea la Defensoría que una política pública en salud mental para niños, niñas y adolescentes requiere ser estructurada en base a un modelo de salud mental comunitaria, ¿no? Que incluya este enfoque que vimos ahora, ¿cierto? El de derechos humanos, también los determinantes sociales de la salud. Además de eso, considerar la especificidad del ciclo vital, un poco relacionado con curso de vida, ¿cierto? Em, o sea, estamos pensando, por ejemplo, en prevención. Lo que vamos a pensar en prevención, me pegué de nuevo, ¿no?
Parece que no. Ah, no, que me pareció que la conexión es inestable. Pero estoy mirando a ver si se mueven ustedes, si se mueven. Ya, sigo. Entonces, los planes tienen que considerar esta especificidad también de la edad de los niños, porque los niños son un colectivo amplio en términos etarios, ¿cierto? Entonces, no sé, ¿cuál es la prevención que requieren los niños, no sé, los primeros años, ¿cierto? De su vida escolar, versus, no sé, niños que están, por ejemplo, entrando en la pubertad, versus los adolescentes? Todos también tienen, por supuesto, diferentes problemáticas específicas, ¿cierto? Para su etapa, entonces también cómo se especifican los planes de prevención y tratamiento. Y por supuesto, lo que siempre es una piedra de tope, ya estoy, ¿sí? Voy a ver si alguien se está moviendo ya. Ahí Denise se estaba moviendo, así que me dio un feedback de que estamos acá. Bueno, lo último que yo les decía, que me imagino que no se alcanzó a escuchar, tiene que ver con las fechas de financiamiento. El tema de los recursos siempre es algo que limita muchísimo y en el ámbito de salud, por supuesto que también es así, ¿cierto? En términos de contar con la cantidad de profesionales que se requieren en el ámbito de salud mental, que también sea especializado ese personal, ¿cierto? Con capacitación específica, que tenga también estos enfoques relacionados con los derechos también y determinantes sociales de la salud, contar con más cupos. Bueno, hay una serie de cosas que también tienen que ver con los recursos, ¿cierto? Entonces también eso lo plantea la Defensoría como un nudo crítico, pero que también por supuesto es una brecha de mejora. ¿Cierto? Siempre tenemos una dificultad, tenemos también ahí la posibilidad de mejorar. Pero eso requiere básicamente que se cuente con el financiamiento, ¿cierto? Con mayores recursos en este ámbito para poder hacer esto. Porque ya sabemos que hay una problemática grande, muy importante respecto de la salud mental en nuestros niños, niñas y adolescentes. Tenemos que aumentar, debería aumentarse el financiamiento también en ese sentido. Bien, y lo último, yo creo que esto lo pueden ver, aunque se pelle, lo pueden también, digamos, poner en su teléfono si ustedes quieren conocer más sobre este curso, porque acá fue una pincelada, además un poco accidentada por todo esto de Internet, pero una pincelada de algunos de los temas que vamos también a revisar durante este curso y otros más que también son parte de estas 8 horas de curso sobre el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes en el ámbito de salud mental. ¿Ya? Bien, también lo compartió Rodrigo al inicio, pero yo se los dejo ahí y voy a dejar de compartir. Eh, Rodrigo, yo creo que tenemos quizás espacio para unas 2 o 3 preguntas, pensando en la hora Súper, que además me extendí un poquito porque, bueno, estuvo medio interrumpido también. súper. Levanten la mano, por favor. Mira, ahí tengo a Jennifer. Ahí te estoy dando la palabra, Jennifer. Hola, ¿cómo están? Hola Jennifer, Mm, Este, excelente, me gustó muchísimo el seminario, cosas que realmente lo desconocía y que actualmente es bueno saberlo. Soy profesora, ¿sí? De quinto y sexto y en un curso de una materia, perdón, en séptimo y octavo. Mi pregunta es, sobre todo un caso que nos pasó el año pasado. Hay un estudiante que tenía problemas de conducta, de agresividad y muy frecuentemente y se le consultó, o sea, se le dialogó con la mamá y ella, por tantas eh, insistencia por parte de tanto de la parte directiva, de la parte de profesores, se le pidió que lo llevara para un especialista para ver qué estaba pasando con el niño. El niño efectivamente el psicólogo lo remitió al psiquiatra, pero para las siguientes terapias o consultas era bastante distante, tuvimos que esperar casi como 6 meses para que vuelva otra vez la consulta. ¿Cuál es mi pregunta? Durante esos 6 meses su agresividad fue en aumento y eso trajo como consecuencia bastante debilidad en torno a la sala. Entonces, los apoderados decían
comprendemos al niño porque tiene un compromiso, porque no podíamos tampoco divulgar lo que estaba pasando con el niño. Pero ellos nos exigían que porque no podíamos tomar soluciones inmediatas porque también estábamos violentando el derecho a la salud mental con el resto de estudiantes. Entonces mi pregunta, profe, es ¿qué podemos hacer nosotros, ¿sí? En esta situación, porque aunque estamos violentando a dos aspectos, tanto el niño que está padeciendo esta parte de su compromiso psiquiátrico, como también el resto del estudiante. Entonces, fue el primer caso que se nos presentó en la escuela y fue bastante fuerte porque wow, si vulnerábamos o exigíamos la defensa de este derecho del grupo, pero violentábamos al mismo tiempo al paciente como tal, al niño. Entonces, es complejo la situación y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros o qué ley o qué convenio podíamos nosotros? Porque como desconocíamos, entonces al ver esa situación, la mamá cuando un familiar le pudo pagar una consulta privada, la mamá determinó retirarlo porque estaba en aumento esa agresividad y ella terminó el año escolar y no lo volvió a escribir hasta el siguiente año para poder darle clase en particular porque cada agresión era en aumento. Pero a mí me quedó la duda, profe, ¿qué ley o cómo no puede amparar a ambas personas, o sea, al grupo en general como al estudiante? No supimos realmente qué ley hubiera amparado para ambas situaciones. No sé qué me puede decir usted en esa parte. Sí, Jennifer, yo entiendo digamos, la problemática que tú planteas, es complejo, ¿cierto? Cuando estamos hablando también de problemas conductuales que implican también, porque los problemas conductuales son externalizantes. Cuando son externalizantes van a afectar al entorno donde está ese niño y particularmente en el ámbito escolar. Entonces, yo creo que ahí lo que hay que hacer, Jennifer, es siempre recurrir a las redes, no trabajar solo porque ese peso es muy grande y recurrir a las redes. Pensemos que la misma ley de garantía también nos plantea eso y quizás ahí una intervención o una ayuda a la intervención también desde el colegio, también para esa familia, ¿cierto? Para que pudiese quizás apoyarla más, agilizar algunos procesos, es por ejemplo haber recurrido a, si es que existe, la Oficina Local de la Niñez, la OLN, o si no está, la OPD, porque en muchas comunas aún sigue existiendo la OPD mientras no esté la OLN, con las, digamos, con las funciones propias de una OPD. Entonces, la OPD tiene quizás posibilidades de poder ayudar en un trabajo más de red, para que no se quede solo en el colegio o solo en la familia, ¿cierto? Porque también a veces eso lo hace mucho más complejo, quizás no habían tantos recursos para poder acceder a justamente un diagnóstico en salud mental, una intervención. Quizás ahí siempre es bueno pensar en ese sentido, Jennifer, en esto que hablábamos antes, ¿cierto? Y que tú muestras claramente en este caso la falta de intersección, ¿cierto? De interseccionalidad, del trabajo de educación, con salud, con justicia, que si bien las OPD, las OLN no tienen que ver con justicia, pero sí son parte de la protección administrativa de los niños, niñas y adolescentes. Entonces también pueden ser un recurso y pueden ser también una forma de trabajar en red cuando son problemas más complejos en ese sentido. Porque también hay como pensar en qué otras posibilidades hay. Y bueno, muchos colegios hacen también trabajos más directos con la OPD o con la OLN, entonces a lo mejor podría también ahí como colegio buscar esa vinculación, ¿cierto? Para también tener ese apoyo, porque seguramente Jennifer eso es un caso, pero pueden haber muchos otros más de cosas distintas, pero también que pueden requerir ese soporte más de red, de trabajar más articuladamente. Gracias, profesora. Tengo aquí Muchas gracias. voy contigo, Natalia. Ok, gracias. Muchas gracias por la presentación, Alicia. Muy interesante todo, sobre todo porque estamos hablando de profesionalizar también la labor educativa. Entonces, igual es importante estos espacios gratuitos porque muchas veces son bien costosos los, los
las posibilidades de capacitación y perfeccionamiento para los docentes muchas veces son escasas. Así que agradecía primero por eso. Y lo segundo, a mí, como docente me gustaría como hacer un llamado, una invitación también a las personas que se están formando en estas materias de salud mental, siempre reconocer a la escuela como un factor protector. Nunca olvidarnos que somos adultos, que estamos siempre modulando también en esos espacios y a pesar de todas las dificultades que puedan presentar los espacios públicos o carentes a veces de financiamiento por parte del Estado, tratar de hacer esas redes que tú mencionabas, Alicia, es muy, muy importante. Hacer trabajo colaborativo de repente cuando no están los recursos, quizás el trabajo reflexivo, trabajo de comunidades, de aprendizaje, potenciar eso es muy significativo también cuando no están los recursos económicos. Creo que son herramientas súper válidas a nivel de docencia y reforzar eso, reforzarlo en los espacios que ustedes trabajen. También creo que es importante, me voy a alargar un poquito en ese punto, en el último punto, porque creo que el uso del vocabulario adecuado también es muy importante y tiene que ver con la profesionalización también. Es decir, no generalizar demasiado en las responsabilidades, por ejemplo, de los padres actúan de esta manera, por lo tanto tenemos este resultado. Este es un trabajo en conjunto. Entonces, si no tenemos una comunidad fortalecida, donde apoderados claramente no compatibilizan en la corresponsabilidad, ¿cierto?, educativa. Ese es el llamado, esa es la invitación finalmente como docentes que tenemos que hacer. Sabemos cuál es el diagnóstico, sabemos que estas encuestas nos ayudan mucho, los estudios ya nos indican unas alarmas, ¿cierto?, a nivel educativo nacional, entonces eso, quería mencionar más que nada como aunar nuestras fuerzas para sacar adelante en este momento presente es que la salud mental es crítica en Chile y en muchos otros espacios, me imagino, internacionalmente hablando, para quienes están escuchando desde otros países, me imagino. Estamos viviendo tiempos súper súper complejos, así es que yo como profesora quisiera hacer ese llamado de corazón. Gracias. Natalia, te lo agradezco un montón, te doy las gracias por ese comentario y ese llamado a la acción. Siempre eso es interesante, ¿cierto? Y importante el llamado a la acción. Sí, a veces somos como categóricos en algunas cosas, los papás, la responsabilidad está en ellos, pero la verdad es que también si tenemos problemas en términos de promoción y prevención, no es solamente para la población infanto-juvenil, también es para los adultos, para entender también lo que viven sus hijos, lo que les pasa. He trabajado mucho en términos, o sea, en temas de abuso sexual. A los padres también les cuesta mucho escuchar la noticia cuando se las dicen, por ejemplo, desde el colegio, o cuando saben de otras cosas que viven sus hijos, como que también faltan herramientas ahí, entonces, claro, sí, tienen una responsabilidad. El comprender no implica que digamos que no hay responsabilidades ahí, pero también hay brechas en ese sentido en términos de las herramientas que los papás tienen también para poder comprender, para poder contener, para poder abordar también ellos desde su rol de papás o mamá esas situaciones con sus hijos e hijas. Entonces, sí, es importante ese llamado, ¿cierto?, a la acción, a la sensibilización y también lo que decías tú, Natalia, importante, o sea, yo creo que los colegios son fundamentales en el ámbito infanto-juvenil. El tiempo, la mayor cantidad de tiempo que tienen los niños la pasan en los colegios. Y los profesores, profesoras, personas de la comunidad educativa, todos los niños tienen vínculos con todos los que están en los colegios, ¿cierto? En todos los cargos que existen. La comunidad educativa es fundamental también en la protección, en la detección, ¿cierto? En el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Así que gracias, Natalia, te doy de verdad. Fue un cierre para lo que yo tenía que decir, como desde lo más, de esta bajada práctica, de donde estamos trabajando en ese sentido. Súper, muchas gracias. Y vamos a quedar con una última pregunta, que es de José Miguel. Buenas tardes, gracias por la presentación, profesora, y igual gracias a los colegas que hablaron antes. En realidad mi pregunta, más que pregunta, puede ser una pregunta retórica. La verdad es que este tema a mí me apasiona mucho y me duele mucho también conocer
la situación tan en pañales en la que se encuentra el país con respecto a la salud mental. Cuando revisamos estas cifras que nos dio a conocer la profesora, nos damos cuenta de que el problema es sistémico y a veces la pregunta que uno se hace es si realmente se puede enseñar a nadar a alguien en el desierto, o en una piscina sin agua, porque en realidad todo lo que en términos teóricos del deber ser, ¿cierto?, de estos derechos humanos y derechos de la infancia, eh, al parecer requieren de un marco, ¿cierto?, que no existe en este país, como modelo económico, como sistema productivo, cómo se organiza el Estado, cómo se organiza la política. En realidad, pareciera que fuese totalmente contrario a lo que en el papel, ¿cierto?, se anuncia como derecho o como garantía. Un ejemplo de eso es cómo toda la oferta que debiese estar preocupada de este tema, educación, salud y el sistema de protección, ¿cierto?, el circuito 24 horas, se encuentra terciarizado en el país, lo cual repercute directamente en estas brechas salariales y la escasez de especialistas en el sistema, que tiene que atender justamente a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, mientras más conozco acerca de esto de los derechos humanos, más me queda la sensación de que estamos dándole vuelta y dándole vuelta al deber ser y no a cómo son las cosas realmente. O sea, se transforma finalmente en una discusión casi metafísica. Y la verdad es que se ve bastante oscuro el panorama. Yo trabajo en el sistema de protección, justamente en el circuito 24 horas, en un programa de prevención del consumo y tratamiento de consumo con adolescentes. Y resulta que vemos con mucha desesperación cómo los chicos nos llegan contando que en el servicio de salud los atiende un psiquiatra, los ve 5 minutos y a todos les dan el mismo esquema farmacológico, por ejemplo. Entonces, también uno observa cómo esos esquemas farmacológicos repercuten también en sus conductas autolesivas, ¿cierto?, autolíticas, en intentos de suicidio, cosa que la ciencia ya está empezando a poner ojo en eso, sobre todo en los grupos que están con problemas de consumo, que además están con tratamientos farmacológicos. Y resulta que todo esto que viene a ser un problema biopsicosocial se enfrenta de manera parcializada, ¿cierto?, en un sistema que está tercerizado y con una gran diferencia de financiamiento. Es un poco desesperanzador el panorama, pero finalmente uno trata de quedarse con los grupos humanos que estamos preocupados, ¿cierto?, y pendientes de este tema, como la gente que está aquí en este seminario. Y nada, solamente desearle a todos que puedan seguir en este trabajo que es bonito con los adolescentes y a no perder la esperanza y la empatía a pesar de que el sistema está en nuestra contra. Eso, gracias. Uy, José Miguel, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo no trabajo, nunca trabajé en el ámbito de consumo, encuentro que de verdad es como que hay que tener muchas herramientas, pero encuentro que es súper complejo, porque el consumo de droga o alcohol es como la punta del iceberg, como que uno no va a enfrentar el consumo de alcohol y drogas, sino que va a toda la desigualdad, exclusión, a la vulneración, que es, digamos, todo el iceberg que uno no alcanza a ver. Entonces, bueno, es súper complejo. Em, yo trabajé muchos años también en el ámbito de vulneración de derechos, específicamente en trabajo, además en regiones, allá gente de Talca, Linares, yo trabajé también, viví muchos años por allá, y uno se encuentra con todo eso que tú dices, la tercerización, ¿cierto? Que uno no es profesional del organismo público, sino que del tercero que está ejecutando eso y donde siempre además los recursos son muy escasos. Esto que dices tú, como que la mirada también de la atención, que es esta atención rápida, porque se necesita, ¿cierto? Se necesita que hacer algo rápido porque hay un montón de pacientes, entonces 5 o 10 minutos, pero eso para un problema de salud mental no es nada, es ni siquiera darle una aspirina, ¿cierto? La verdad es que mejor no se hace, porque además los mismos adolescentes muestran que también eso les da cuenta a ellos de falta de interés, de preocupación de los profesionales, entonces en realidad tampoco es algo efectivo en ese sentido, que sea un poquito. Sí, la mirada debería ser biopsicosocial, ¿cierto? Por supuesto, tenemos que tener planes de intervención, pero también deberíamos focalizarnos fuertemente en la prevención y en la promoción. Prevención, todas aquellas situaciones en salud mental que son las más recurrentes. Esta encuesta de la Defensoría a mí me gusta porque son los adolescentes los que nos dicen, oigan, aquí nosotros también nos damos cuenta de lo que nos pasa y nos está pasando esto.
¿cierto? En promoción, o sea, también tener todas esas cosas que también los propios adolescentes dicen, de queremos quizás, no sé, talleres o posibilidades, ¿cierto?, de desarrollarnos en el arte, la música, el deporte, en diferentes ámbitos. Esto del nivel más alto de desarrollo tiene que ver con eso, ¿cierto? Entonces hay mucho por lo que seguir trabajando y estoy súper de acuerdo contigo. A veces, José Miguel, es un poco como sentir el peso del mundo en los hombros. Me imagino yo, sobre todo, empatizo mucho con lo que tú trabajas, pero claro, en el día a día nos debemos a esos niños, niñas y adolescentes que sí confían en nosotros, que a lo mejor ven algo distinto. De hecho, generalmente, cuando hay un aspecto diferencial, es el trato del profesional. Quizás no los recursos, la falta de tiempo, pero el trato del profesional a veces hace muchísimo, más que las técnicas, el financiamiento u otras cosas. Eso también es un recurso importante para los propios adolescentes. Así que, bueno, solo dar el ánimo, ¿cierto? Y también, como bien decía José Miguel, darles a ustedes las gracias. Somos más de 400 personas conectadas para hablar, sensibilizarnos, problematizar temas de salud mental en los niños desde este enfoque de derecho. Así que la verdad es que aún hay esperanza. Sí, absolutamente. Muchas Muchas gracias, gracias. profesora. Una foto. Ah, no, estaba viendo, perdón, el chat. Perdón, ¿sí? Muchas gracias y agradezco también a todos quienes pudieron ahí hacer sus preguntas. Voy a despedir la sesión con unas palabras. En ADIPA estamos felices de ayudar a potenciar tu carrera profesional. Por eso creamos estas instancias de aprendizaje. Esperemos que este seminario haya sido una experiencia enriquecedora para ti. Recuerda que puedes inscribirte con anticipación a nuestros próximos seminarios, de los cuales podrás descargar material complementario y recibir un certificado por tu asistencia. Esto en adipa.cl/seminarios. Si estás presente en el seminario o estás revisitando este contenido aquí en YouTube, te invitamos a repostearnos en tus redes sociales y etiquetarnos. Nosotros felices de conectar con ustedes a través de estas plataformas. Un saludo especial a nuestros Adipartners y Adipalovers, a nuestros fieles amigos y nuestros nuevos o nuevas amigas. Voy a despedir el video hasta aquí y dejo invitado a todos nuestros amigos y amigas que nos ven y revisitan aquí en YouTube a que revisiten el contenido que tenemos disponible para todos ustedes. Muchas gracias también, profesora. Y también aprovecho de despedirme, darle las gracias a ustedes, son un montón, así que fue súper interesante la clase. Miré algunos comentarios por ahí, le dejé también a alguien, a Jessica que tenía su mano levantada, te dejé mi correo también por interno, por si como no se alcanzó, bueno, para que también tengas ahí una respuesta. Agradecer a todos los que tuvieron cámara encendida, por supuesto, así que también fueron una compañía para mí. Cuando quedamos todos pegados, yo dije, ya, estoy con conexión inestable, así que también me daban un feedback en ese sentido. Gracias también por los comentarios en el chat. Y les deseo mucha suerte. Entonces, con algunos de ustedes nos veremos, y seguramente con varios más, nos veremos entonces en el curso que comienza la próxima semana. Así que, perdón, el día 15. Que estén muy bien, que descansen también después de esto, ¿ya? Así que autocuidado. Chao, chao. Eso, profesora, muchas gracias.